Pasemos ahora en la lámina 30 a considerar la tercera propiedad fundamental del corazón, que es la conductibilidad o dromotropismo, que se conoce como la capacidad que el corazón tiene de propagar los estímulos. O sea, aparte de producirlos, que ya lo vimos en el automatismo, el corazón es capaz de propagarlos por toda la extensión del órgano. En la lámina 31 vemos todas las zonas especializadas para la conducción que tiene el corazón. El miocardio auricular, o sea, las paredes de las aurículas y las paredes de los ventrículos, dijimos que tenían discos intercalares que permitían que el estímulo, que la electricidad, pues corra de una fibra a otra con facilidad. También tenemos los tractos internodales, que tienen 3 nombres específicos, pero lo importante no es recordar estos nombres, sino saber que están entre los dos nodos, entre el nodo SA, o que son los que conectan el nodo SA con el nodo AB. El nodo AB también se considera más de conducción. Sabemos que él puede producir estímulos, pero ya explicamos que como el que tiene la mayor frecuencia de disparo es el nodo SA, el nodo AB lo que funciona más es para conducir que para producir el estímulo. Y por supuesto las fibras de Purkinje que entran en el miocardio y que son las ramitas de la rama izquierda y derecha de las de His. En la lámina 32 hablamos de la velocidad de conducción. ¿Por dónde pasa más rápido, con más velocidad, la corriente eléctrica? ¿Por un cable grueso o por un cable fino? Pues pasa con más velocidad por un cable grueso. ¿Por qué? Porque el cable fino le ofrece mucha resistencia. Es más difícil pasar la corriente por un cable muy finito porque las paredes del cable pues ofrecen mucha resistencia. Entonces aquí está. Dice que en las estructuras nodales, o sea, en las cédulas de los nodos, la velocidad es un poco más lenta. ¿Por qué? Porque tienen alta resistencia, tienen pocos discos intercalares y las fibras son muy finas. Y además de eso, tienen un potencial de respuesta lenta. Porque acuérdense que cuando nosotros clasificamos las células cardíacas, habían de respuesta rápida y de respuesta lenta. La de los nodos era de respuesta lenta. En los tractos internodales la velocidad es un poquito ya mayor y en las fibras de Purkinje y en las de His la velocidad es muchísimo más porque tienen baja resistencia, tienen muchos discos intercalares, son fibras gruesas y aparte son potenciales de respuesta rápida. En la lámina 33 podemos ver un diagrama donde vemos en la aurícula las fibras internodales. Tenemos un espacio donde está la unión de estas fibras internodales con el nodo AB. Ese nódulo que dice ahí es el nodo AB. A partir del nodo AB vienen unas fibras de transición y luego vienen las de His o el auriculoventricular, que es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que en la unión de las fibras internodales con el nodo, antes de entrar en el nodo, hay una red, un entramillado muy compacto y muy complejo de muchas fibras pequeñitas. Eso hace que el impulso que viene generado en el nodo SA y viene conducido por los tractos internodales cuando quiere pasar al nodo AB se encuentra con esta dificultad, con esta red de fibras muy chiquititas y entonces allí se enlentece un poco la velocidad de la conducción del impulso. En la lámina 34 podemos ver que este enlentecimiento en la velocidad con que el impulso viene corriendo por el corazón se llama retardo nodal. Es fisiológico. ¿Qué quiere decir que es fisiológico? Que es normal, que no es patológico. Ese retraso tiene que hacerse y lo hace el nodo AB. Así como el nodo SA es el marcapaso fisiológico, el nodo AB es el encargado del retardo nodal que también es fisiológico.
vamos a ver que hay un enlentecimiento. No se preocupen mucho por los números, yo no voy a preguntar números, lo que sí tenemos que saber es que el impulso viene con una velocidad la cual es enlentecida en el momento, porque eso va a tener una consecuencia importante para que no se contraigan las aurículas junto con los ventrículos, y vamos a explicar esto en la próxima lámina. En la lámina 35 vemos cuáles son los mecanismos del retardo nodal fisiológico, ya lo habíamos hablado. En primer lugar, las células transicionales, las chiquiticas, en la unión aurícula-nodo AB son muy finas y ofrecen alta resistencia. Y en segundo lugar, las células tienen potencial de respuesta lenta porque son células del nodo. Ok, en la lámina 36 vamos a decir la importancia fisiológica del retardo nodal. Primero debo aclarar que es importante entender que el corazón no se contrae todo al mismo tiempo. Si eso fuera así, acordémonos que el corazón está lleno de sangre. Si yo contraigo todo el corazón al mismo tiempo, exploto el corazón, derramo toda la sangre que está dentro de él. La única manera que el corazón funcione como bomba es que se contraiga primero unas estructuras y luego otras estructuras. Lo ideal, primero, una vez que las aurículas están llenas de sangre, se contraen las aurículas y la sangre de ambas aurículas caen en los ventrículos respectivos. Es decir, la sangre de la aurícula izquierda cae en el ventrículo izquierdo, atravesando la válvula mitral, y la sangre que está en la aurícula derecha cae simultáneamente en el ventrículo derecho, atravesando la válvula tricúspide, que son mitral y tricúspide, son las dos válvulas aurículos ventriculares, mitral del lado izquierdo, tricúspide del lado derecho. Entonces, las dos aurículas se contraen primero, la sangre que está en esas aurículas pasa a los ventrículos se llenan y luego es que los ventrículos se contraen para que salga la sangre del ventrículo izquierdo por la aorta y del ventrículo derecho por la arteria pulmonar. La única manera de que eso ocurra así es que yo enlentezca la despolarización, porque el estímulo se origina arriba en la aurícula derecha y pasa para la aurícula izquierda y se despolarizan las dos aurículas. Una vez que se despolarizan, dijimos que venía la contracción. Entonces viene la contracción. Si yo dejo que ese estímulo pase directamente a los ventrículos, se me va a contraer, a despolarizar primero todo, aurículas y ventrículos juntos, y se van a contraer todos aurículas y ventrículos juntos. Entonces hay que frenar el estímulo que viene por las aurículas, hay que darle una paradita en el nodo AB para que permita que se llenen los ventrículos antes de que estos se contraigan. Continuando con la lámina 36, es importante para efectos del examen que se recuerde que el nodo SA es el marcapaso fisiológico, mientras que el nodo AB es el encargado del retardo nodal fisiológico. Eso permite que se activen primero las aurículas que los ventrículos, hace a las aurículas bombas accesorias para el llenado ventricular y aumenta la eficacia del corazón como bomba. En la lámina 37 vemos que de la misma manera que el sistema nervioso autónomo afecta la frecuencia cardíaca, que es como se llama el número de veces que el corazón se contrae en un minuto, también afecta la conducción del impulso, que es el dromotropismo. De la misma manera, la rama simpática aumenta la velocidad de propagación del impulso, la rama parasimpática enlentece la propagación del impulso, la hiperpotasemia o hipercalemia, que es lo mismo, hace lo mismo que el parasimpático, disminuye la velocidad de conducción del impulso, y en esto quiero mencionarles a los digitélicos, que es una droga, un medicamento
que es capaz de incrementar el tono vagal, o sea, aumenta el parasimpático de manera que disminuye la frecuencia de descarga del nodo sinusal y la conducción para aquellos corazones que han sufrido infartos al miocardio y que están delicados y que no pueden trabajar en exceso, pues se coloca este digitálico, se digitaliza al paciente para que su corazón funcione en lo mínimo, claro, compatible con la vida, pero en lo mínimo. Y por supuesto lo que está en rojo, todo aquello que aumente la velocidad de conducción disminuye el tiempo de conducción. Entonces tienen que fijarse muy bien en el examen en caso de que se pregunte que si va más rápido se tarda menos y si va más lento se tarda más. Es la idea. La lámina 38 indica que vamos a pasar a la cuarta propiedad fundamental del corazón, conocida como inotropismo o contracción. Y esta es una capacidad que tiene el corazón de contraerse y por lo tanto las células encargadas son definitivamente el miocardio. El miocardio es el único tipo de tejido del corazón capaz de sufrir contracción. La lámina 39 habla de que nosotros podemos encontrar sustancias inotrópicas positivas o inotrópicas negativas. Una sustancia inotrópica positiva es aquella que aumenta la velocidad de contracción, la velocidad de acortamiento de la fibra miocárdica, aumenta la carga máxima y aumenta la fuerza de contracción, mientras que una sustancia inotrópica negativa hace todo lo contrario, disminuye la fuerza de contracción. Les digo esto porque hay medicamentos que se utilizan en momentos donde necesitamos aumentar la fuerza de contracción y momentos donde necesitamos disminuir la fuerza de contracción. Obviamente los digitálicos también son un inotrópico negativo, pero hay sustancias que son inotrópicas positivas. La lámina 40 habla de una serie de características que tiene el corazón como músculo que nos permitirán entender cómo funciona el corazón. El corazón late más o menos 108.000 veces por día. ¿Cómo sé eso? Si el corazón, la frecuencia cardíaca va de 60 a 90, pónganle 80 de promedio y lo vamos a multiplicar por 1440 minutos. ¿Por qué? Por 1440, porque un día tiene 1440 minutos. ¿De dónde saco yo ese número? De multiplicar 60 por 24. 24, una hora tiene 60 minutos y un día tiene 24 horas, de manera que un día tiene 1440 minutos. Si en cada minuto yo voy a latir, yo me voy a contraer 80 veces, me da más o menos 108.000 veces al día. El corazón es anatómicamente estriado, pero tiene algunas características de músculo liso. Ya les dije que tenía sarcómera, que era multinucleado, pero también su relajación es activa, como en el músculo liso. Es un músculo que gracias a Dios no se cansa, porque imagínense que el corazón se viene contrayendo antes de su nacimiento. O sea que si usted tiene 22 años, el corazón tiene 22 años y 9 meses latiendo para usted. No produce ácido láctico como el músculo esquelético y eso hace que no se produzca, al no producirse ácido láctico no hay dolor, no hay cansancio. Es involuntario, usted no puede mandar a latir al corazón y usted no le puede decir late más rápido o late más despacio, él solo lo hace. Y lo importante es que no se tetaniza, o sea, tetanizarse es mantener una contracción sostenida. Gracias a Dios el corazón no mantiene una contracción sostenida porque perderíamos la función de bomba, ¿no? Y eso es gracias a que tiene un periodo refractario, como ya lo dijimos. En la lámina 41 continuamos con las características del corazón como músculo. Tiene 20% más mitocondria que el músculo estriado, claro, porque tiene que producir más ATP. Tiene más glucógeno porque ese es el sustrato que utiliza para sacar su energía. Funciona como un sincicio o sincitio, es lo mismo, o sea que
grupos de células se contraen al mismo tiempo y recibe efectos hormonales como la insulina, las catecolaminas y la tiroxina o hormona tiroidea. En la lámina 42 vemos que el corazón también tiene elementos contráctiles y elásticos en serie, unidos por discos intercalares. Tiene una proteína llamada mioglobulina. Tiene puentes de escasa resistencia y se disemina rápidamente el efecto contráctil, porque esos discos intercalares permiten que se despolarice todo el grupo, por lo menos ventricular, en un solo momento y se contraigan los dos ventrículos juntos. La lámina 43 señala que en el corazón los fenómenos eléctrico y mecánico están muy cercanos, ya lo habíamos dicho, el acoplamiento es muy cercano, hay poca latencia. Habíamos también hablado que el calcio es el que acopla los dos fenómenos, porque el calcio que entra en la fase de meseta es el que permite la contracción muscular. Hay unas proteínas que transportan calcio a través de los canales y muy importante, la relajación es activa. A ver, en el músculo esquelético la contracción es activa. ¿Qué significa que es activa? Que usa ATP y calcio, mientras que la relajación es pasiva, no necesita ATP. Acá en el corazón, igual que en el músculo liso, la relajación, que en el corazón se llama diástole, también es activa y también depende de ATP. Por eso que el corazón necesita ATP tanto para contraerse como para relajarse. En la lámina 44 nos muestra la importancia práctica de la estructura del miocito y de los elementos contráctiles. El corazón, el miocito, que es la célula del miocardio, contiene unas enzimas transaminasas y una CPK, que es la creatina fosfoquinasa, aparte de la miocina y la troponina, que son propias del corazón y que son las enzimas cardíacas que se cuantifican cuando un paciente tiene sospecha de infarto al miocardio. Cuando ustedes ven que un paciente llega a la emergencia con dolor precordial, o sea, dolor en el pecho, inmediatamente le hacen un electrocardiograma y toman una muestra de sangre para hacerle enzimas cardíacas. Se supone que si hay un infarto, las células del corazón están muriendo y al morirse las células explotan y dejan salir su contenido a sangre. Si yo en la sangre consigo elevada las enzimas propias del corazón, quiere decir que el corazón se está destruyendo. Entonces es muy importante, sobre todo, la cuantificación de la CPK de la fracción B, CPK-MB específicamente, que es la del corazón, porque hay una CPK en músculo también. La CPK-MB es propia del corazón y es una de las que se cuantifica para saber si hay o no infarto. La troponina también es importante, que si está elevada y el paciente tiene clínica de infarto y alteraciones en el electrocardiograma, pues es indicativo las tres cosas de que está ocurriendo un infarto al miocardio en ese momento. En la lámina 45 vemos que el corazón como músculo cumple con una ley que es la ley de Frank-Starling del corazón, que dice a mayor elongación o estiramiento de la fibra, mayor es la fuerza de contracción. ¿Qué quiere decir? Que esto funciona de manera similar a una liga. Cuando tú estiras la liga, mientras más tensión haya, mientras más lo estires, cuando la sueltas, más duro brinca, o sea, más fuerte es la contracción. En el corazón las fibras están en las paredes de las cavidades, en este caso mayormente en los ventrículos, para poner el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que elonga, qué es lo que estira a la fibra de las paredes del corazón? La sangre que está dentro. Entonces, a mayor sangre que tenga el ventrículo, mayor estiramiento de la fibra y mayor será
la contracción con más fuerza. Quiero aclarar que en el corazón las aurículas se vacían totalmente. ¿Por qué? Porque la dirección de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos es de arriba para abajo, a favor de la gravedad. De manera que cuando las aurículas hacen sístole, que es contracción, los ventrículos se llenan completamente y las aurículas se vacían. En cambio, cuando los ventrículos se contraen, la dirección de la sangre es de abajo hacia arriba. Entonces va en contra de la gravedad y cuesta más porque el ventrículo tiene que contraerse y la sangre tiene que lanzarla al ventrículo izquierdo por la aorta y el derecho por la pulmonar. Entonces, en condiciones normales los ventrículos no se vacían completamente. Siempre queda un poquito de sangre en la punta del ventrículo que se llama volumen de fin de sístole o volumen sistólico final. Es un poquito de sangre que queda en la punta del ventrículo porque cuando hace la contracción manda el resto. Por ejemplo, si el ventrículo tenía 100 cc y hace una contracción normal, manda 75, 80, el resto queda en la punta del ventrículo. De manera que la única manera que el ventrículo se vacíe es que haga una contracción forzada. Y en una contracción forzada, con una sustancia inotrópica positiva, con una fuerte contracción, entonces sí logramos vaciar el 100% del ventrículo. La lámina 47 nos muestra la poscarga y la poscarga ya no es un volumen, la poscarga es una presión, por lo tanto la presión se mide en milímetros de mercurio. Es una fuerza activa que tiene que vencer el ventrículo para expulsar la sangre del lado izquierdo a la aorta y del lado derecho a la pulmonar y va a depender de la resistencia de esos vasos. Me explico. El ventrículo tiene que contraerse y producir una presión que sea mayor que la presión que está en la aorta y en la pulmonar, porque si la presión no es mayor no se logra abrir la válvula. Vamos a ver que las válvulas se abren es por presión y la sangre va a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, la contracción del ventrículo tiene que ser lo suficientemente fuerte para que genere una presión dentro del ventrículo mayor que la presión que hay en la aorta y logre abrir las válvulas que están en la base de los vasos, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Una vez que se abre esa válvula, entonces la sangre pasa del ventrículo izquierdo a la aorta y del ventrículo derecho a la pulmonar. Es la fuerza que debe hacer el ventrículo para cortar su fibra para poder vencer la resistencia que hay en el vaso. Por supuesto, depende de la apertura de las válvulas que están en la base de esos grandes vasos, de la válvula aórtica en la aorta y la válvula pulmonar en la arteria pulmonar. En las láminas 48 y 49 vamos a explicar los dos tipos de contracción que hace el corazón. El corazón hace primero una contracción isométrica. ¿Qué significa isométrica? Iso es igual y métrica es medida. Una contracción que es un endurecimiento de sus paredes donde no cambia la longitud de la fibra, aunque se acorta la parte contráctil, pero la fibra como tal no cambia su longitud. Eso es, después que el ventrículo termina la diástole, está totalmente lleno y va a empezar la sístole, la primera parte de la sístole es una contracción, es un endurecimiento de las paredes del ventrículo adquieren mucha tensión
pero un endurecimiento porque hay acortamiento de la parte contráctil, pero la fibra como tal no hace su acortamiento. Posteriormente viene, y está explicado en la lámina 49, la contracción isotónica. Y la contracción isotónica sí es el acortamiento de la fibra, esa es la que produce el trabajo, esa es la que desarrolla la potencia, porque una vez que se acorta la fibra es que se empuja la sangre, abre la válvula aórtica y entra la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta y del ventrículo derecho a la pulmonar. Entonces son dos contracciones, la contracción isométrica y la contracción isotónica, donde lo que queda igual es la tensión, pero allí sí se modifica, en la isotónica sí se modifica la longitud de la fibra porque obviamente se acorta. En la lámina número 50 vamos a hablar ya del corazón como bomba. Ya hablamos como músculo, vamos a hablar como bomba, que es su función primordial, más no la única, pero sí es su función primordial. Es una bomba hidráulica mecánica, porque lo que hace es mover volúmenes dentro de unas cavidades. El corazón se llena en diástole y se vacía en sístole. Ya explicamos que las aurículas se vacían completamente, los ventrículos en una contracción normal no se vacían completamente, pero básicamente es así. El corazón debe llenarse como una bomba, debe llenarse primero para luego contraerse y enviar la sangre. Nosotros no podemos contraer el corazón sin haberlo llenado previamente, porque ¿qué vamos a sacar? Eso es importante que lo recordemos. Tenemos que tener el corazón lleno. Y cuando el corazón está dañado, cuando el corazón está insuficiente, nosotros vamos a ver dos tipos de síntomas en el animal. Vamos a ver síntomas de falla de bombeo, ¿ok? La persona no le va a llegar suficiente sangre a los órganos y los vamos a notar. No le llega suficiente sangre al cerebro y la persona puede tener mareos, puede tener desmayo, puede tener todo ese tipo no le llega igual sangre al hígado, a los riñones, a toda parte. Empezamos a tener problemas de bombeo, no llega suficiente sangre a las puntas de los dedos, que son las partes más distales, y eso también es falla de bombeo. Pero también el corazón no solamente impulsa sangre, sino que también tiene que recoger sangre. El corazón chupa, succiona la sangre venosa para volverse a llenar. Un corazón insuficiente tiene los dos problemas, no puede bombear, pero tampoco puede chupar para volverse a llenar. Entonces vamos a ver problemas en el paciente como los edemas. Se ven los edemas por falta de retorno venoso, porque no hay suficiente fuerza que impulse a la sangre que sale de los capilares a devolverse para el corazón. Entonces es importante, cuando hay una insuficiencia cardíaca, hay problemas de bombeo y problemas de recolección. La lámina 51 muestra que algunos autores hablan
de que el corazón pudiera dividirse en una bomba izquierda y una bomba derecha, porque se diferencian mucho, ¿no? Aunque trabajan simultáneamente. Por ejemplo, el grosor del ventrículo. El ventrículo izquierdo es mucho más grueso la pared que el ventrículo derecho, y eso es así porque la contracción que tiene que hacer el ventrículo izquierdo tiene que ser lo suficientemente fuerte como para lanzar sangre que llegue a todas partes del cuerpo, mientras que la bomba derecha solamente tiene que enviar sangre a los pulmones, y los pulmones están cerca del corazón. En cuanto a la arteria, en la bomba izquierda la arteria que está es la aorta, en la bomba derecha la arteria es la pulmonar. El gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que manejan los dos, es exactamente igual, exactamente igual. Lo que pasa es que va a estar más apretado, va a haber más presión en el ventrículo izquierdo porque el hueco es más chiquito, porque el grosor de la pared es mayor. La medición del gasto cardíaco en la bomba izquierda hay que hacerlo por cateterismo, y en la bomba derecha se hace por el principio de Fitt, que es un cálculo. Eso no tiene ahorita importancia que lo manejemos. Es importante reconocer que, como decía, que la presión y la resistencia son altas en la bomba izquierda y son más bajas en la bomba derecha. Y el tipo de sangre, importantísimo, lo vimos desde el principio, del lado izquierdo es una sangre oxigenada, mientras que del lado derecho circula sangre venosa o desoxigenada.